Bien, hablando del sistema linfático del cuerpo, pueden recordar lo que han tenido una clase teórica, creo que fue la primera, en cuanto a los ganglios cervicales. Ganglios linfáticos se encuentran en todo el cuerpo. Son, como saben, parte del sistema inmune. En el cuello, desde el punto de vista oncológico, se ha preferido agruparlos mediante números romanos para ubicarlos exactamente en los grupos. Ustedes saben que la principal patología, la más frecuente de los ganglios linfáticos, son los problemas infecciosos, inflamatorios. En este tema nos vamos a referir a los problemas neoplásicos secundarios. Secundario quiere decir que no se han originado en el mismo ganglio, sino en otro lugar. Secundario a veces es sinónimo de metástasis. Ya estoy en clase. Bien, sigamos. Los tumores primarios de los ganglios linfáticos son los linfomas. Clasificación. Primero, hablando de disección de cuello. ¿Por qué se hace la clasificación? Es para tener una terminología común en todo el mundo. Definir qué estructuras linfáticas y no linfáticas. Se refiere a los grupos ganglionares con sus vasos. En la disección de cuello se extirpan los ganglios con el tejido que los rodea. Estructuras linfáticas y no linfáticas. Y también en cuanto a los grupos, la nomenclatura estándar. Antiguamente era diferente en cada hospital, en cada universidad, en cada escuela, en cada país. Ahora ya se uniformiza en todo el mundo para definir los límites de extirpación de los grupos de ganglios linfáticos con términos comunes. Facilitar una clasificación basada en la biología de las metástasis cervicales. Esto se refiere a la forma de diseminación que tienen, de arriba hacia abajo. Una forma, un criterio importante. Y los principios de la cirugía oncológica, para hablar de la disección de cuello. Cirugía oncológica, cirugía de los tumores, se refiere a extirpar el tumor maligno, no solo, sino el tejido que lo rodea. Una extirpación radical, quiere decir más allá de lo que se puede ver al ojo. Con bordes sanos. Bueno, en esta lámina se muestra la nomenclatura que se le puede dar, la denominación que se le puede dar a los ganglios del cuello. Ya dijimos, los ganglios linfáticos hay en todo el cuerpo. En ciertas zonas se agrupan más en el cuello, las axilas, el retroperitoneo, el mediastino, la ingle, el hueco popliteo, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchos lugares que se agrupan en mayor número. Acá se les puede denominar, aquí ven, en la cara y en el cuello también, ganglios parotidios, en el ganglios parotidios, que están básicamente en la cara, ganglios preauriculares, ganglios submetonianos, submandibulares, etcétera. Es una forma válida para nombrarlos, nos da la ubicación. Ahora vamos a utilizar, agrupándolos en niveles o grupos ganglionares, vamos a utilizar esa denominación actual utilizando números romanos, eso ha sido por convención. Vean en este dibujo las venas principales del cuello, las venas yugulares y la gran relación que tiene con los ganglios con esta vena. Si uno quiere extirpar los ganglios del cuello,
pero dejar la vena en su lugar, tiene que disecar cuidadosamente para despegar todos los ganglios y dejando la vena en su lugar. En otra técnica se puede simplemente ligar, clapar y ligar arriba y abajo y se estirpa la vena con todos los ganglios del cuello. Niveles angulares, nivel 2, nivel 1B, nivel 4, etcétera, así se va a ir denominando. Los ganglios normalmente no son visibles, son palpables difícilmente. Cuando aumenta de tamaño, lo que se llama adenomegalia. Y cualquier alteración es una adenopatía. Si el problema es inflamatorio, se llamará adenitis. Como ya dijimos, lo más frecuente es la adenitis. Vamos a referirnos al tumor metastásico en los ganglios del cuello. Ahora, los niveles ganglionares del cuello se denominan con número romano. Vamos a empezar con el nivel 1, o grupo 1. Es un grupo o nivel central, en la línea media, en la parte alta. Imaginen un triángulo isósceles, la base en el hueso yoides y el vértice en el mentón. Bien, es el nivel 1. Tengamos como referencia el yoides, acá, el borde de la mandíbula, el otro borde, el mentón, y en línea entera se ve la delimitación de este nivel 1 y en línea punteada una subdivisión dada por el vientre anterior del músculo digástrico. Entonces el músculo digástrico va a dividir el nivel 1 en nivel 1A, A adelante, que también se va a llamar submentoniano, y en nivel 1B, el nivel 1B que está detrás. Los ganglios del nivel 1A están dentro de los límites. Estos son los límites. Vientre anterior del digástrico, el mentón y el hueso yoides. Y el 1B dentro de los límites que son el vientre anterior del digástrico, el vientre posterior y el cuerpo o el borde de la mandíbula. Vientre anterior, vientre posterior, borde de la mandíbula. Y el otro, vientre anterior, yoides y mentón. Hacia atrás seguimos con el grupo nivel 2. Que es el grupo más alto del cuello. Igual, la línea entera azul divide o limita el grupo 2 y la punteada lo subdivide en un nivel 2A adelante y 2B atrás. ¿Qué representa esta línea punteada? Representa el trayecto en profundidad del nervio espinal, del 11º par craneal, como ya saben, ¿no? el par 11, el 11º par, es el nervio espinal donde el motor sabe que sale de la base del cráneo y transcurre en profundidad este nivel 2 y va a continuar, por supuesto, pero sirve de referencia para subdividir hacia adelante el 2A y hacia atrás el 2B delante del espinal y detrás del espinal. Es un nervio motor. El grupo es submuscular, está cubierto por músculos, especialmente el músculo esternocleido, que es el más voluminoso.
también el digástrico en parte. Para este grupo hay que hacer una disección muy meticulosa y muy profunda, muy alta. Llega hasta la base del cráneo. Y su límite inferior está a la altura del hueso hioides. A la misma altura está la bifurcación de la carótida. Este es el grupo 2, el grupo yugular superior y yugurodigástrico. Hacia atrás es el borde del músculo que lo limita. Sigamos hacia abajo, ahora siguiendo más o menos el trayecto del músculo o esternocleido, pasamos del 2 al 3, la parte media del cuello, la parte más accesible tal vez, la más prominente puede decirse, la parte central del cuello, desde la altura del hueso hioides, que también es la altura de la bifurcación de la carótida, hasta la unión del músculo homoioideo con la yugular interna, que se vería durante una disección, se puede encontrar, es a la altura de la membrana cricoidea también, es el grupo 3, o nivel 3. Seguimos hacia abajo, 2, 3, ahora el 4, el grupo más bajo que llega a una zona importante por el cuidado que hay que tener en la disección. Grupo 4, grupo yugular inferior, llega hasta el límite del cuello que es la clavícula. Hacia abajo, como saben, el músculo esternocleido se divide en dos fascículos, el fascículo esternal y el fascículo clavicular. Y esa división es la que se emplea para definir los grupos 4A, que está adelante, y el 4B, que está detrás. O sea, 4A, el fascículo external, el 4B, el fascículo clavicular. Aquí hay elementos muy importantes, como por ejemplo la yugular, la subclavia, la unión yúgulo-subclavia, el drenaje linfático. Puntos importantes a tener en cuenta. Puede ser un lugar de metástasis más o menos frecuente de cáncer de tiroides. Entonces 2, 3 y 4, siguiendo el esternocleido mastoideo hacia atrás, seguimos con el grupo 5 o triángulo posterior, como también se llama, bien alargado el triángulo, hasta ahora se puede llamar así, y llega hasta el borde del trapecio. Ese es el límite ya de la disección del cuello, en lo que se llama el cuello visceral. Hacia atrás ya sería un cuello muscular o nuca. Desde el borde del esternocleido hasta el borde del trapecio y hacia abajo la clavícula, esta es la zona supraclavicular, importante asiento de metástasis de otros órganos. Acá en línea punteada está el músculo homoioideo, conocen, ¿no? Desde el omóplato hasta el ioides. Y lo subdivide en 5A, que está arriba, y el 5B. El grupo A, 5A, es importante, le dicen grupo del espinal. ¿Por qué le dicen espinal? Ya escucharon, el nervio espinal, en un undécimo par craneal, nervio motor, sale de la base del cráneo, transcurre por el grupo 2, da una rama al músculo esternocleidomastoideo, una o dos a veces, pero continúa su trayecto en el tejido graso celular del grupo 5 y va a inervar al músculo trapecio. Es un nervio motor que sirve para dar movimiento al hombro. Bueno, ¿cuál es su importancia? En una cirugía de cuello, una disección de cuello que esté en el grupo 5, hay que tener cuidado en no lesionarlo. Esa es la tendencia actual, hacer la cirugía radical, extirpar la enfermedad, pero preservar la función. Entonces, siendo un músculo motor, da movimiento al hombro, su lesión puede producir caída del hombro. En algunos casos, en pacientes que han tenido una disección radical de cuello bastante radical, pueden ver el problema del hombro caído, o sea, un hombro más bajo que el otro.
una dificultad para encoger los hombros, para levantar los hombros, limitación para levantar el brazo, a veces llegan hasta la línea a la horizontal, pero más arriba ya no van a poder, dolor, ¿no? Y también cierta rotación de la cabeza a veces, limitación funcional marcada de los músculos del hombro. Entonces se intenta hacer la disección disecando cuidadosamente, encontrando el nervio, así como en la parótida ubican el facial, lo cuidan, acá ubican el espinal y lo cuidan para no lesionarlo y extirpan todo lo demás. Debajo del homoioideo está el grupo 5B, grupo de la arteria cervical transversa y supraclavicular. Bien, acá tenemos entonces clavícula, esternocleido, trapecio. Grupo 5 o triángulo posterior. Volviendo a la línea media, grupo 6. ¿Se acuerdan del grupo 1 que tenía base en el ioides, hacia arriba, el vértice en el mentón? Es el grupo 1. Hacia abajo ya el vértice será la escotadura supraesternal. Ese es el grupo 6. No tenemos dos triángulos en la línea media, hacia arriba el 1 y hacia abajo el 6. Grupo 6 también se llama grupo del compartimiento anterior. Y bueno, a los lados ambas carótidas. Aquí están los 6 grupos que hemos mencionado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo mismo, el otro lado del cuello. 1, 2, 3, 4, 5, triángulo posterior. Y 6, el triángulo compartimiento anterior. Hay que mencionar ahora lo que es la cirugía. O sea, toda esta clasificación nos sirve para hablar de la disección de cuello. ¿Qué es disección de cuello? Es una parte de la cirugía oncológica. Es el tratamiento quirúrgico de la extirpación de los ganglios metastásicos de una lesión maligna primaria del área de cabeza y cuello. El tumor secundario son los ganglios metastásicos, el tumor primario son cualquier tumor en el área de cabeza y cuello. Es importante eso, recuerden. Primario de cabeza y cuello. Si viene de otro órgano por debajo de las clavículas, no es la indicación para una disección de cuello. Es una técnica antigua, ¿no? Si vamos a hablar de la historia, tenemos que hablar de este término, disección radical de cuello, término original, término histórico, a veces le dicen disección clásica, o sea, la original. Una técnica quirúrgica que se empleaba desde la primera mitad del siglo pasado, del siglo XX, los años 30 creo que se empezó a hacer. Entre Argentina y Estados Unidos se disputan las primeras disecciones del cuello, en la cual se hacía una gran resección amplia de todo el tejido célulo-ganglionar del lado del cuello afectado por una metástasis, incluyendo en la extirpación, en el espécimen, el músculo esternocleidomastoideo, la vena yugular interna, el nervio espinal. También, con mucha frecuencia, la punta o la cola de la parótida, inferior, y a veces la glándula submaxilar. Una disección, una resección muy mutilante. Ustedes pueden recordar casos similares, ¿no? Por ejemplo, la mastectomía radical, ultra radical que se hacía, ¿no? Urban, etc. Era la forma de tratar un cáncer. Cualquier cáncer de cabeza y cuello que había hecho una metástasis a un ganglio del cuello, se le hacía disección radical de cuello. Entonces, con todas las secuelas, ¿no? De falta de músculo esternocleido, falta de vena yugular, falta del nervio espinal, ¿no? Problema para el brazo. La intención era curar al paciente.
Con el transcurso de los años se ha visto que, siendo menos radical, se lograban también buenos resultados. Se hicieron los estudios, etcétera, y se llegó a hacer lo que se llaman las modificaciones a esta disección de cuello. Cualquier modificación ya era una disección modificada de cuello. Algunos le dicen disección radical modificada. Hay muchas modificaciones que se pueden hacer. Nos referimos a 3 de ellas, teniendo en cuenta 3 elementos anatómicos que ya hemos mencionado: el músculo esternocleidomastoideo, la vena yugular interna y el nervio espinal, el 11º par craneal. Entonces, 3 tipos de disección modificada: tipo 1, en la cual se extirpan todos los grupos, todos los elementos que hemos mencionado, pero se preserva el nervio espinal, se deja en su sitio, sin daño. El tipo 2 es la disección radical de cuello, pero que se deja en su lugar la vena yugular interna y el nervio espinal. Es decir, que se extirpa el músculo esternocleidomastoideo junto con toda la disección de cuello. Disección de cuello es una operación en la cual se extirpa todo lo que se menciona en bloque. Importante ese concepto, en bloque, no por partes, no por pedacitos, sino todo en un solo bloque, y requiere una disección cuidadosa. En el tipo 2 se van a preservar la vena yugular interna. ¿Recuerdan ese dibujo que les mostré? Hay una relación muy íntima entre los ganglios linfáticos y la vena yugular. Hay que hacer una disección cuidadosa, con pinza poquito, con ligeramente, ¿no? Disección roma en lo posible, para ir separando los ganglios de la vena, para preservarla. Lo más fácil sería como una disección radical de cuello, clampar y cortar la vena. Ausencia de vena yugular produce, por supuesto, siendo la principal vena del cuello, aumento de la presión venosa en ese lado, congestión venosa, edema, cefalea, tendencia al sangrado. Es una vena importante, la más fuerte del cuello. El tipo 3 es aquella disección del cuello en la cual se preserva el nervio espinal, se preserva la vena yugular interna y también el músculo esternocleidomastoideo. Esta es tal vez la más frecuentemente usada en los últimos años. También le dicen disección funcional porque preserva la función. ¿Qué pasa cuando secciona o extirpa el nervio espinal? Impotencia funcional del hombro, hombro caído, parálisis, aparece del músculo trapecio y otros músculos, inclusive del esternocleido también. Que el hombro caído, ¿no? Las secuelas del hombro caído. La vena yugular interna, si la extirpan, se lesiona, tienen que ligarla, produce pues congestión venosa, edema, cefalea. Y el músculo esternocleidomastoideo conoce a su función. Aparte de la limitación funcional para la rotación de la cabeza, hay un problema también cosmético. Se hunde, se pega. Es el músculo que le da forma al cuello. Lo quitan el músculo, la piel casi se pega al plano profundo. Está hundido. Retracción cicatrizal. Dolor. Disección modificada. Ahora, otro tipo de disección selectiva. Es aquel tipo de disección de cuello en la cual no se extirpan todos los grupos ganglionarios que se están mencionando, sino algunos de ellos, y tienen indicaciones precisas. Selectiva, tipo suprahomoioidea, por ejemplo, se llama a la disección en la cual se extirpan los grupos 1, 2 y 3. Disección lateral, al lado, grupos 2, 3 y 4, los que están siguiendo el músculo esternocleidomastoideo. Y si además se extirpa el grupo 5, sería posterolateral, sería grupos 2, 3, 4 y 5. Otro tipo de disección selectiva es el compartimiento anterior. Como su nombre lo indica, ya estarán dándose en cuenta que se refiere a la disección del grupo 6 o compartimiento anterior. Y ahora, volviendo a lo más grande, una disección radical de cuello ampliada.
¿Qué es eso? Es una disección radical de cuello, como se ha mencionado, la disección radical clásica, que se extirpa todo con músculo, nervio y vena, y algo más. Por eso le dicen ampliada. Este algo más se refiere a cuando hay un tumor que ha sobrepasado los límites de la disección clásica, está comprometiendo otros órganos, hay que extirpar para seguir los principios de la cirugía oncológica, extirpar la lesión con tejido sano alrededor. ¿Qué más se puede extirpar? Puede ser, por ejemplo, un pedazo de piel. A veces la piel ya está con signos de infiltración linfangítica o infiltración directa por tumor. Hay que extirparlo, siempre en bloque, junto con el resto del espécimen. Puede ser un borde óseo, un borde de mandíbula, un pedazo de ioides, tal vez, o músculos, a veces hay que extenderse hasta el trapecio por infiltración, entonces saca un pedazo de músculo. Eso sería una disección radical del cuello ampliada. Cuando se denomina así, hay que decir ampliada a dónde, la disección radical del cuello ampliada a músculos pretiroideos, por ejemplo. Esos son los tipos de disección del cuello. La radical, ya se ha dicho, se extirpan todos los grupos del 1 al 5, siempre hablamos del 1 al 5, con extirpación del músculo, de la vena yugular y del nervio. Así quedaría un lecho quirúrgico, ¿no? Totalmente vacío. En la disección modificada de cuello, vean la diferencia frente al músculo, la modificada tipo 3, funcional. Como dice acá, la radical de cuello, entonces linfáticos del 1 al 5, nervio final, esternocleido y yugular interna, bola de parótida y algunos otros ganglios más, que ya son misceláneos. Todavía se puede emplear cuando hay extensas metástasis, como dice ahí en el texto, el ganglio no ha podido contener al tumor y el tumor ha sobrepasado la cápsula y está en el tejido blando periférico, ya se extendió, hay que extirpar por eso en forma radical. Se extirpa la vena, el nervio, cuando se observa que no se puede dejar, hay que extirparlo. La modificada, la típica, ¿no? Igual los mismos grupos ganglionares, pero preservando el músculo esternocleido mastoideo, tiene mejor resultado estético. También la vena yugular y el nervio espinal. Como comprenderán, requiere una disección más cuidadosa, más meticulosa, puede demorar un poco más. Pero los resultados de control de la enfermedad son buenos y tienen mejor resultado funcional y cosmético. Las disecciones selectivas, dijimos ya, la supramucoidea incluye los grupos 1, 2 y 3. Una indicación, su indicación típica es en un carcinoma de cavidad oral, de cualquier subsitio, pero que tenga posibilidad de metástasis oculta. ¿Esto qué quiere decir? Para hacer el estadiaje, para hacer la clasificación TNM, tiene que examinar al paciente la boca y el cuello, y en el cuello no encuentran ganglios, no se palpan. En la ecografía, ganglios no patológicos. Ustedes saben que un ganglio usualmente es aplanado como una lenteja y es blandito, menos de 1 centímetro, no se palpa. A veces cambia. Y esos cambios pueden ser detectados a la palpación o si no mediante ecografía. Por ejemplo, en lugar de ser aplanados se ponen esféricos, aumentan de tamaño, adenomegalia, aumentan de consistencia, ya se ponen sospechosos, ¿no? Y en la ecografía hay otros signos. Pero si en un caso encontramos un tumor, un carcinoma epidermoide de cavidad oral, pero no encontramos ganglios patológicos, entonces clasifica, puede ser un T2, por ejemplo, N0. N0. A eso se refiere pacientes que tienen el carcinoma en la cavidad oral, pero tienen riesgo. ¿A qué se refiere? Cuando tenemos un carcinoma de cavidad oral, según la profundidad o según el T, uno ya sabe por estadística que puede haber metástasis ganglionar. Y si no se palpa, puede haber oculta, no palpable, o sea, microscópica, pero se le pone
N0. Entonces la indicación es esa. En estos casos se hace disección suprahomoioidea de cuello. Cuando no encuentran ganglios visibles, palpables, detectables, pero hay la sospecha de repente microscópico, mejor hay que extirpar. Entonces se hace la disección suprahomoioidea en estos casos, además, por supuesto, de extirpar el tumor primario. Si durante el transcurso de la cirugía el cirujano encuentra un ganglio grande, esférico, un poquito más duro, sospechoso, puede decir, ajá, este ganglio puede tener cáncer. Y lo que se hace es la disección, perdón, se hace la biopsia de congelación, examen inmediato por congelación. Se extirpa el ganglio y se envía al patólogo. El patólogo hace el examen inmediato y tiene que responder en cuestión de minutos, ¿no? Si el ganglio tiene tumor o no. Si el ganglio es positivo para carcinoma, entonces ya no es N0, sería N positivo. En ese caso se amplía la extirpación a los niveles 4 y 5, o sea, se completa la disección del cuello. Si el ganglio es negativo, ahí termina la cirugía, una disección modificada de cuello. Es lo mismo. La disección lateral de cuello es la selectiva lateral, que incluye los grupos 2, 3 y 4. Una indicación similar, pero ahora hablamos de un primario que está en la línea media del cuello, orofaringe, hipofaringe, laringe. No se encuentran ganglios al examen clínico o a la ecografía, pero sospechan, puede haber oculto, entonces hay que hacer la disección lateral de cuello. Como no se sabe a qué lado puede haber ido la metástasis microscópica, se hace de los dos lados. Entonces, por eso se hace disección selectiva lateral del cuello, en estos casos es cáncer en la línea media, bilateral, 2, 3 y 4. Sí, además se hace grupo 5, ya se llama la posterolateral. Esta es grupo 2, 3, 4 y llamémoslo posterior 5, una prolongación acá. Se emplea a veces para tumores cutáneos de partes blandas de la parte posterior, la occipital, parte posterior del cuello. Posterolateral. Esta es una vista de anatomía. ¿Cómo quedaría un lecho quirúrgico cuando se extirpa todo el tejido celular, graso, ganglionar del cuello? Acá, el plano profundo son los músculos escalenos, entre los cuales están saliendo los nervios, raíces de los plexo cervical, plexo braquial. Aquí está el nervio frénico. Esto se ve todo, por supuesto, cubierto por toponeurosis, no se ve así. El lecho o el plano profundo después de la disección de cuello. Otra disección selectiva, la del compartimiento anterior o del grupo 6. Acá se ve bien el grupo 6, se ve mejor de frente, mejor que de costado. Huesoioides, escortadura paternal y las carótidas. Aquí están los ganglios peritiroideos, por ejemplo, la tiroides. Ganglios paratraqueales, plecricoideos, ganglios de la cadena recurrencial, que están a lo largo de los nervios recurrentes. Disección selectiva anterior, en algunos casos de tumores de tiroides, a veces de hipofaringe también se ha hecho. Esta es una miscelánea. Normalmente los lugares anatómicos drenan por los vasos linfáticos al mismo lado del cuello, piel, cavidad oral, van al mismo lado del cuello. Pero en el caso del labio inferior, puede ser al mismo lado, puede ser al otro lado, o puede ser a ambos. Es interesante. El labio inferior. El labio superior generalmente si dan lo positivo, da al mismo lado. En cambio, el labio inferior sí puede ser cruzado, puede ser bilateral. Recuerden eso. Ayuda diagnóstica, la tomografía en corte axial para ver una gran metástasis que está desplazando la vía aérea, la nariz. La técnica en sí, la incisión debe ser grande para que nos permita tener un amplio
una amplia exposición. Esta incisión, la llamada de McPhee, tenía la ventaja de que siendo dos incisiones horizontales, es muy cosmético. Toda incisión horizontal es más cosmética que las verticales que los obligan, no tienen tanta retracción cicatrizar, pero son dos paralelas y claro, requiere más trabajo llevarlo hacia arriba, hacia abajo para el transcurso de la disección. Otra incisión que puedo mencionar, depende del lado, le dicen en J, en L, en palo de hockey. Se emplea mucho para problemas de tiroides, una parte horizontal para la tiroides misma, una parte oblicua o casi vertical para la disección del cuello que le acompaña, y a veces hay que ampliarla con una incisión adicional que puede ser así, para tener, como les digo, una buena exposición. Es una cirugía bastante amplia, demora unas 3 horas el tipo de las divisiones de cuello. Acá tenemos una modificada de cuello. Vean que con los penrose están traccionando a un lado, hacia arriba y a un lado al músculo, con la idea de preservarlo. No lo han cortado, solamente se separa de esta forma y se diseca hasta todo el producto que va a tener la lesión del cuello. Acá está la vena separada. Es una disección modificada, preservando el músculo esternocleidomastoideo. Este es un espécimen quirúrgico de disección de cuello. Así sabe, como ya lo mencioné, debe ser una resección en bloque, no por partes. No el berry picking que dicen en inglés, no, o sea, como cosechando fresas. No, todo un solo bloque. Acá está sin forma, hermano. El hecho quirúrgico, el músculo esternocleido, la arteria, laringe y tráquea. Ese polvito es un polvo hemostático. Como ven, es un campo amplio que debe realizarse una hemostasia prolija, no solamente de vasos sanguíneos, sino también de vasos linfáticos. Prevenir y evitar la hemorragia, el hematoma, la linforragia, que es una complicación también que podría haber. Todo hay que ligar, coagular, cauterizar y luego suturar muy cuidadosamente. Esta sutura demora bastante, en 2 planos. Hermético, se recomienda emplear un drenaje de tipo de succión continua. Acá está el tren tubular que se conecta a una máquina de succión, una máquina de aspiración o un tambor de esos portátiles que se aplastan y su resorte los separa para que mantengan el vacío. Puede ser un dren o 2 drenes. Generalmente colocamos 2 drenes para cubrir todo el campo. Hay que evitar la acumulación de secreciones, de serosidad, de sangre, etcétera, que se producen por mucha hemostasia prolija que hagan. Este es el sistema de succión tipo Redón, tipo Hemovac, Portovac, etcétera. Son las marcas. No sé qué más dice esta. Bueno, es como un tamborcito, ¿no?, que tiene un resorte. Acá se han aplastado la parte superior e inferior y el resorte lo va a volver a separar. Entonces se aplasta, evacuando el aire, esa tapa se coloca en su lugar, se tapa, entonces se produce el vacío y se mantiene la succión. Esto es para que todo lo que se drena se acumule en el tamborcito. Acá ya se llenó, ¿no?, de aire o de secreciones. El personal tiene que destaparlo y vaciarlo todos los días en la mañana y medir el drenaje. Todos los días se contabiliza cuánto ha drenado. Puede empezar 100, más de 100, tiene que bajar poco a poco, 80, 60. Cuando está en 20 más o menos, ya se puede empezar a retirar o reemplazarlo por un dren penrose. Eso se logra entre 3 a 5 días. Un caso, una metástasis cervical extensa de un carcinoma de Carrillo con compromiso de la piel, muy extenso. No solamente para mencionar. Y otro caso, también, compromisos de grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5.
Tiene también una traqueotomía porque tiene problemas de vía aérea. Además, compromiso de la piel. Observen este aspecto de piel enrojecida, acartonada, con grietas y surcos. Esto no es normal. Esto ya está infiltrado linfáticamente por tumor. Y acá, donde estoy señalando, ya hay compromiso visible de la misma piel. Es tumor ulcerado. Esto le llaman cuello congelado. Es un cuello totalmente tumoral, no se puede operar, no se puede diferenciar tejido sano de tejido tumoral y no se mueve, todo está fijo en profundidad. No lleguemos a eso. Y aquí está el espécimen quirúrgico que le mostré, pero como debe ser enviado a patología, marcando los niveles ganglionares. En este caso ya está marcado grupo 2, grupo 3, grupo 4 y grupo 5. Entonces, ¿qué disección es esta? 2, 3, 4 y 5 es una disección, como están revisando, posterolateral, ¿cierto? Disección selectiva posterolateral. Bien, el patólogo tiene que buscar, tiene que orientarse, por eso hay que poner las marcas, y tiene que buscar los ganglios que encuentre, y tiene que dar el informe mencionando cuántos ganglios están comprometidos por la neoplasia y cuántos no. Por ejemplo, en el grupo 3, diseca el patólogo y encuentra 8 ganglios. Lo revisa el microscopio y se da cuenta que de ellos 2 están comprometidos por neoplasia. Entonces tiene que informar así. Ganglio, grupo 3, 2 sobre 8. Quiere decir, de 8 ganglios, 2 están comprometidos por la neoplasia. Y así sucesivamente cada grupo. Esa es la forma de informar un espécimen de patología. Bien, esa es la última lista. ¿Alguna pregunta desean hacer, por favor? Para pasar rápidamente al otro tema. Si alguna pregunta la hacen de una vez.